desde correr perdido por las montañas hasta solucionar un problema que tengo con los gemelos e incluso una carrera ilegal con perros. Efectivamente estás a punto de ver el segundo vídeo sobre la media maratón en 3 meses, así que quédate porque va a ser jodidamente emocionante. Vamos a poder ver también una movida que he tenido en el pie. Vais a tener incluso una reflexión que he tenido para poder motivaros a seguir haciendo cosas. Al igual que vamos a ver cómo ha ido progresando para poder daros consejos si queréis empezar a salir a correr. Con todo esto me gustaría daros la bienvenida y recalcaros el significado de estos vídeos. Por si eres nuevo, por si has llegado de repente, decirte que después de este vídeo te puedes ver el primer capítulo sin problema, este es el segundo. ¿Significa eso que puedes verte el segundo sin necesidad de haberte visto el primero? Efectivamente, puedes hacerlo y lo vas a hacer, te lo vas a disfrutar como Dios. Para los nuevos, ¿cuál es el significado de estos vídeos? Estos vídeos son un intento de motivarte a hacer cosas, de enseñarte cómo planteándote un plazo fijo puedes llegar a lograr cosas que ni siquiera te habías planteado, o por lo menos tener un intento tan cercano a la victoria que al final acaba siendo una victoria igualmente. Y esto lo vamos a ir viendo. Ha habido momentos buenos, ha habido momentos malos, ha habido momentos incluso de poca esperanza. Y todo esto para acabar con un trágico final. Ya os lo adelanto, el episodio de hoy no acaba especialmente bien y lo deja todo en manos del último episodio. Sin mucho más vamos a adentrarnos en esta etapa media. Lo primero de todo que me gustaría comentaros, en el primer episodio que ya hicimos, hemos podido ver la introducción, hemos podido ver los primeros pasos, cómo me costaba de vez en cuando hacer 6 kilómetros, 5 kilómetros, 7 kilómetros, pero todavía no era una etapa complicada, todavía no era una etapa a preocuparse. Esta es la etapa en la que ya pasamos esa transición en la que ya el fallar un entrenamiento ya significa el fallar a lo mejor ya no 6, 7 kilómetros, a lo mejor hablamos de no hacer 13, 14, 15 kilómetros, ya no es una tontería. Vamos a empezar con la transición entre el inicio y el desarrollo. Efectivamente, yo este verano me he ido a 2 casas rurales con amigos. ¿Qué significa esto? Que no he estado tan activo como debería haberlo estado. Primeramente, he ido a una primera casa rural. Estuve en Jaén y es donde está toda la movida de las montañas. Y efectivamente, no simplemente he ido a pasarlo bien, a beber, a estar durmiendo mal y demás, sino que también he querido cumplir y lo he cumplido efectivamente. Salí a correr los 2 días que me tocaban y me pude dar cuenta ya de un detalle que más adelante meteré en mi rutina corriendo. Y podéis decir, Eric, ¿cuál es ese detalle? Ese detalle eran las grandes montañas que había en Jaén. Efectivamente estaba en un pueblo perdido en Jaén y para el que no lo sepa, Jaén es un sitio con muchas montañas y muchos olivos. Me veía casi obligado prácticamente a pasar por montañas muy empinadas que me hacían el trayecto mucho más difícil. El primer día sí lo logré y pude hacerlo todo de una, sin ningún parón. El segundo día sí que me acuerdo que tuve que parar un momento porque no me daba más, no podía más. ¿Es esto malo? Efectivamente no. Y ya nos ha enseñado algo. El entrenar en las montañas, al hacerlo así de difícil y tener que equilibrar entre el esfuerzo que haces cuesta arriba a luego el descanso que tienes cuesta abajo, nos hace tener mucho más en cuenta imprevistos. No siempre vamos a correr en una línea plana y recta. Por eso mismo, este factor más adelante lo tenemos en cuenta para meterlo en la rutina. Después de esto vino la segunda casa rural, que fue prácticamente la semana siguiente a esta. De camino a esta casa rural yo estuve hablando con un amigo en el coche y le estuve consultando porque le decía, oye, tengo las piernas reventadas, tengo el cuerpo cargadísimo, me he traído la ropa de correr, pero es que no sé si es que me daba miedo de verdad romperme porque estaba muy tenso. A lo que hablando con él pudimos llegar a la conclusión de por qué no mejor posponerlo, por qué no estar una semana de descanso y ya más adelante volvería. Es lo que podéis ver aquí, en lo que van marcadas las X son los días que no he cumplido, son los días que he dejado estar. ¿Me arrepiento de haberlos dejado? No, considero que ha sido necesario. Considero que me vino muy bien para poder tener esa recuperación y para darme cuenta el por qué tenía el cuerpo tan tenso, de dónde venía. Eso sí, a lo largo de esta casa rural, hubo unos vecinos que tenían un par de perros que se la pasaban por ahí, se la pasaban por la calle. A lo que yo me aburría, me iba con ellos un rato y pues hubo con uno con el que de vez en cuando pues me echaba unas carreritas a ver quién era más rápido. Obviamente lo era yo. Nah, pero ahora en serio, esa semana no fue más allá de eso. Estuvo gracioso lo del perro, he de admitirlo, pero vamos directamente a esa transición, porque ahora sí que pasamos a los 12 kilómetros. Pasamos directamente desde la última vez que corrí a los 9 a los 12 kilómetros. ¿Y qué pasó?
que lo pude hacer a la primera, lo pude hacer sin parar. El conflicto no vino en hacer esos 12 kilómetros, el conflicto vino al día siguiente en el que volví a tener el cuerpo igual de mal que anteriormente cuando me había planteado descansar. ¿Y de dónde venía esto? Pues bien, aunque no corriese esa semana, tuve una jornada de reflexión de dónde puede venir eso, cuál es el músculo en concreto que siempre tengo tan cargado. Y me di cuenta de una cosa, es el gemelo. Me di cuenta de lo tensos que he tenido de toda mi vida los gemelos, de todo el problema que me han surgido y que por el hecho de correr se me acrecentaba. Yo de verdad que pensaba que esa recuperación podía tratar de aliviarla, pero no sabía que de una forma tan buena. Por eso mismo me puse a investigar y encontré el estiramiento que me salvó la vida. Y ya por fin viene el cambio de rutina, lo que vamos a cambiar entre semana para poder hacer que la media maratón se haga mucho más sencilla. Pero antes de eso os voy a contar una anécdota un poquito graciosa. Algo de lo que yo me daba cuenta esa misma semana es que yo también pensaba que tenía muy tensos los gemelos, cosa que es verdad, pero en el gemelo izquierdo notaba mayor tensión aún, notaba un dolor extraño, ¿vale? Y siempre lo achacaba eso a tenerlos tensos, a lo que me di cuenta que tenía un pedazo de moratón en la pierna izquierda. ¿Y de dónde viene? Pues bueno, es gracioso y por eso os lo voy a contar. En esta casa rural, en la segunda casa rural, digamos que ocurrieron muchas cosas. Hicimos mucho el tonto, hicimos mucho el cabra y éramos una panda de simios, muchos de nosotros, me incluyo. Pues bien, os pongo en situación. Hay una piscina y hay 4 simios, uno de ellos yo mismo. Yo estoy seco y pues resulta que los otros 3 simios dicen: ¡buah! Está seco, vamos a ir a por él todos juntos a tirarle al agua. Ya se ve que no va a acabar bien. Entonces coge un simio y viene por un lado, coge otro simio y viene por otro. Y viene otro simio que vamos a llamar, yo qué sé, por ejemplo, Jaime. Y ese simio viene por otro lado. En ese lado había como unas hamacas, como típicas tumbonas. A lo que digo, bueno, me salto una tumbona y ya me puedo ir corriendo hacia allá y así no me tiran al agua. Muy bien, pues decido saltar esa tumbona y Jaime, ese simio que hemos apodado Jaime, decide que si tiene una tumbona al lado, qué mejor idea que pegarle una patada a la tumbona, empujarla y hacerla que yo me caiga encima. Y efectivamente, me pegué un pedazo de ostión como los que ya no quedan. No me pasó nada grave, no me pasó nada grave, simplemente me hice lo del moratón y me hizo gracia y pues quería contarlo con este formato como Photoshop cutre. Fue simplemente un acto impulsivo que tuvo y pues hombre, le puede haber pasado a cualquiera, la verdad. Estábamos jodidos de la cabeza, las cosas como son. Y muy bien, después de esta pequeña anécdota, ya sí que vamos a entrar en el cambio de rutina, lo que de verdad que cambia todo, hace que la media maratón se vuelva mucho más asequible. Me vino un amigo y me dijo: oye, ¿por qué no te planteas a meter pequeños sprints durante un día de la rutina? Eso te va a hacer mejorar la velocidad y seguramente aguantes más rápido. Me puse a investigar sobre ello y efectivamente, eso es correcto. Por lo que ahora sí que os puedo dar una rutina mucho más sólida y equilibrada para hacer una media maratón o para hacer una maratón entera. Bajo los conocimientos que tengo actualmente, he podido ver, o por lo menos lo que a mí más me ha servido, es dividirlo en 3 días a la semana. Hasta hace no tanto teníamos los domingos de tirada larga, los martes de tirada corta y los jueves de tirada media. Los domingos se van a quedar igual, la tirada larga se queda, es al fin y al cabo lo que va determinando un poco esos parámetros. En la tirada corta ya cambia la cosa, los martes, en vez de correr menos kilómetros, el día que menos kilómetros corro, lo que vamos a empezar a hacer es meter esos sprints. ¿Cómo funcionan esos sprints? Básicamente es hacer 600 metros a la máxima velocidad que puedas hacer aguantando, luego estar un minuto a trote y luego otros 600 metros y así durante aproximadamente 6-7 veces. He de decir que del poco tiempo cuando lo hice ya empecé a notar que mejoraba un montón. Podía mejorar marcas, me acuerdo, no sé si era de ir a 6.37, a la siguiente tirada larga ya hacer, creo que eran 6.07. Sí, fue también que ese día me sentía mejor y todo eso, no es un cambio tan significativo yo creo, pero sí que influyó mucho en que pueda cambiar tanto la balanza. Y los jueves eran los días de tirada media. Ese día seguimos teniendo tirada media, pero esta vez enfocado a las cuestas, y ahí es donde viene lo de las montañas. Habéis visto cómo conecto todo, ¿eh? Ese día mantenemos los mismos kilómetros, solo que al priorizar las cuestas mantenemos ese esfuerzo de un terreno al que no vamos a saber cómo actuar. Y aquí viene un punto importante. Yo me puse a buscar medias maratones en Madrid y me di cuenta de que no había.
no había medias maratones ahora en octubre, no había ninguna accesible a la que pudiese ir. Sin embargo, ¿esto cómo lo hemos solucionado? Efectivamente, me voy a ir hasta Ciudad Real, que empieza la media maratón a las 8:30 de la mañana, pues me tengo que presenciar ahí aproximadamente a las 7:15, comerme una hora y pico de trayecto en coche, única y exclusivamente para hacer la media maratón. Madre mía, cómo os cuido, cómo os hago que todo cuadre para que vosotros podáis tener este contenido tan bueno y que tanto apreciéis. Ya por último, os quiero comentar una pequeña reflexión que tuve durante estas semanas y es en torno al querer hacer cosas y los comentarios que recibes de otra gente. Este verano, como algunos podréis saber, he estado haciendo con un compañero una web de citación de peluquerías y he recibido comentarios de todo tipo, incluso de por qué no me ponía a trabajar en cualquier otra cosa en vez de ponerme con eso, quién me va a comprar a mí eso, si soy un simple estudiante, quién va a confiar en mí, si realmente voy a ser capaz de ofrecer un producto lo suficientemente bueno, todo ese tipo de cosas que son tonterías, pero que muchas veces desmotivan y como te pillen en un mal momento, pues te joden y puede que te venga incluso ese impulso de dejarlo. Yo te animo a que no lo dejes, te animo a que entiendas que muchas veces esa gente no tiene esa perspectiva que no tienes tú, o no tiene esa visión del producto como puedes tener tú. Sí te pido que aceptes las críticas y que también intentes bajarte un poco el ego y entender el por qué te lo dicen. Pero si tú sigues viendo esperanza, si tú sigues viendo un buen futuro para ese proyecto o para esa idea que tienes, sigue haciéndolo. No dejes tus necesidades básicas, no dejes tu trabajo de primera mano, no hagas gilipolleces, obviamente, pero manténlo, saca tiempo para hacerlo y coño, lucha por ello. No sería la primera ni la última vez que veo a alguien que le gustaría mucho hacer algo, admira a la gente que lo hace, pero no se atreve por el simple hecho de esas voces que tienes continuamente en tu cabeza. Así que bueno, sin mucho más, vamos a acabar con el inicio de la siguiente parte de la media maratón en 3 meses. El final de la media maratón, donde ya se ve si realmente consigo hacer la media maratón o no. Pues bueno, chavales, tengo malas noticias. Efectivamente, me puse muy enfermo. No sé qué hice, soy un inútil y no se me da bien la organización o simplemente que no sé qué coño hice, que hay una semana que me faltaba. La semana de los 16,5 kilómetros no la hice porque no me daba tiempo. ¿Por qué? Porque me organizaría mal y no la pude hacer. Entonces tuve que tirar ya directamente a los 18 kilómetros. Y en esos 18 kilómetros, cuando iba a hacerlos, me di cuenta de que estaba muy malo. Y aunque en ese vídeo se va a ver que estoy animado a intentar hacer esos 18 kilómetros aún estando así de enfermo, finalmente no los hago. Lo que hace mucho más emocionante el siguiente vídeo y vais a ver que voy mucho más justo para la media maratón de lo que parece. Ahora sí que sí, sin mucho más, recuerda dejar un like, lo que más me ayuda sobre todo es un comentario y recuerda que me llaman Eric. Un saludo.